Chicos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Ya es viernes, nuestra última clase de la semana y hoy vamos a ver, estamos viendo los elementos de las oraciones, vimos el sujeto y el núcleo del sujeto. Hoy vamos a ver el predicado y el núcleo del predicado como parte de estos elementos. Y bueno, pues hablar del predicado, yo creo que alguno de ustedes se acordará de la primaria. ¿Recuerdan cuando nos ponían al sujeto en rojo y el predicado en verde? Pues no cambian las cosas todavía y a lo mejor les va a tocar hacer ese mismo ejercicio, no se crean, vamos a tratar de hacer otro ejercicio, pero bueno, vamos a ver hoy y recordar un poquito sobre lo que es el predicado. El predicado, pues ya sabemos que el sujeto es la persona que realiza la acción, ¿ok? Ese es el predicado, el sujeto, y el predicado será en donde vamos a encontrar la información sobre qué es lo que se realiza, ¿ok? Eso es lo que significa el predicado. Entonces el predicado nos va a ayudar a tener información sobre dónde se llevó a cabo la acción, qué fue la acción que hizo el sujeto, a lo mejor el tiempo, el lugar, el espacio, si tenía más personas, si alguien estaba con esa persona, si utilizó un objeto, en fin, toda la información respecto a nuestro sujeto o a lo que está haciendo el sujeto se va a ver en el predicado. Es qué es lo que hace, quién es lo que está qué se está realizando en esta acción. Entonces, vamos a comenzar con los tipos de predicado, ¿ok? Entonces, existen distintos tipos de predicado y de estos predicados pues se van dividiendo cada uno. Yo aquí en mi pizarrón traté de ponérselos por si en algún momento quieren parar el video y copiarlos, bueno, pues está más fácil. Entonces, comenzaremos con el primero, que es el predicado nominal. Déjenme moverme aquí. No van a ver mucho los ejemplos, pero yo se los voy a ir dando, ¿sale? Tenemos en el número 1 predicado nominal o copulativo. Ya hemos escuchado esa palabra antes. Y bueno, los predicados nominales o copulativos, perdón, son aquellos que el verbo solamente tiene una función: unir al sujeto con lo que se dice de él, ¿ok? Sin describir una acción. Es decir, no sirve para más, sino que solamente nos une. Por ejemplo, ahí les puse mi vida fue aburrida. No dice cuándo, no dice dónde, no dice por qué, solamente dice mi vida fue aburrida y el verbo es fue y el predicado solamente sirve para unir esta idea del sujeto, estoy hablando en la primera persona, yo, mi vida fue aburrida, solamente es de nexo. Carlos es conserje universitario, el verbo es, y entonces sería Carlos el sujeto, es conserje universitario es el predicado, y el verbo es copulativo porque une a Carlos. Por ejemplo, si yo digo Carlos, conserje universitario, no entendemos muy claramente, pero si yo digo Carlos estoy haciendo una aseveración de su personalidad, ¿ok? El segundo tipo de predicado es el predicado reflexivo, y este nos indica, muchachos, que es el mismo sujeto quien recibe la acción del verbo. Predicado reflexivo cuando el sujeto es quien recibe la acción del verbo. Ejemplo, me arrepiento de eso. Me arrepiento de eso. María se lavó las manos. No nos está diciendo, no, más bien es muy claro al decir quién está haciendo la acción. En este caso es María se lavó las manos. Está siendo específico quién realizó la acción. No hay posibilidad de que se tope otra interpretación. Alberto se lo buscó. ¿Quién? Alberto. ¿Qué? Pues se buscó algo, una acción. No nos da más información. Por eso es un predicado reflexivo. Después tenemos el predicado recíproco. Y el predicado recíproco es donde hay un intercambio de la acción del verbo entre el sujeto y el objeto, perdón, directo o indirecto, o entre dos sujetos. ¡Ay, profe! Vamos otra vez. Es un intercambio de acción del verbo
entre el sujeto y el objeto directo o los dos sujetos. Es decir, que la acción que se está reflejando en el predicado tiene que ver con dos personas o con una persona y un objeto o con dos objetos. ¿Vamos? Norma y Marisol platican animadamente. ¿Quiénes son nuestros sujetos? Norma y Marisol. ¿Cuál es el predicado? Platican animadamente. Es un predicado recíproco. Es decir, tiene la capacidad de enlazar las acciones con las personas. Otro ejemplo, los perros se persiguieron en el campo. ¿Quién es nuestro sujeto? Los perros. Y la acción, el predicado sería se persiguieron en el campo. En el campo sería el objeto directo porque nos está dando información sobre en dónde se está llevando a cabo esa acción. Si yo digo los perros se persiguieron, se comprende, pero cuando digo en el campo, complementamos esa información y me queda mucho más claro, ¿ok? Muy bien, siguiente tipo de predicado, perdón, es predicado impersonal. Y el predicado impersonal es aquel en el que no hay sujeto claramente fijado, o sea, no hay una María, un Juan, un Pedro, un perro, una casa, no hay, sino que se habla con un verbo en tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? Él, ella. Digo, ella, sí, ella, él. ¿Ok? Sin dirigirse a alguien en específico. ¿Ok? No hay una relación ahí, no dice tú, yo, sino dice él, ella. Cualquiera, puede ser cualquiera. Y es impersonal cuando la acción no se puede ser atribuida a un sujeto. Ejemplo, parece que esa joven está perdida. No dice María está perdida. No dice el perro está perdido. Dice parece. Es una improbabilidad que esa joven está perdida. El verbo es esa sería una conjugación del verbo ser y joven sería nuestro sujeto impersonal porque no dice, no tiene un nombre, es genérico, no sabemos si es esa joven, esa joven, esa joven, no lo sabemos, simplemente se está mencionando, ¿ok? Llueve a cántaros, no decimos dónde, no decimos cuándo, solo decimos la acción y pues el adjetivo de la cantidad, ¿no? Que sería a cántaros, sería un adjetivo de cantidad. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes formas de estructurar los verbos, los predicados en los verbos. Muy bien, el siguiente tipo de verbo es el verbo, a ver, tengo el verbo, ya dije recíproco, el verbo en predicado verbal. Es decir, este tipo de predicados lo que hacen es que el predicado verbal está compuesto por uno o más verbos. En este predicado es el que se nos describe directamente la acción del sujeto y su núcleo es un verbo conjugado. Entonces, si el predicado contiene solamente un verbo, tenemos la oración intransitiva. Y si además del verbo hay otros complementos que le dan sentido, tenemos una oración transitiva. ¿Ok? Acuérdense, los complementos pueden ser directos o indirectos. Entonces, el predicado verbal se divide a su vez en diferentes etapas. Aquí lo tengo, predicado verbal simple y compuesto. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pongan ahí, por favor, en su apunte, predicado verbal y ponemos la primera clasificación, simple. El predicado verbal simple es aquel que tiene un solo verbo. Por ejemplo, nosotros llegamos primero. Nosotros es el sujeto y el verbo será llegamos, está conjugado, llegamos primero. No hay más verbos. Nosotros llegamos primero. Ese sería nuestro predicado verbal en simple. Y tenemos otro ejemplo, el niño corrió alrededor de la plaza. El niño corrió alrededor de la plaza. Si yo digo el niño corrió, se entiende porque el verbo y el sujeto no los complementan. Pero si yo digo alrededor de la plaza, estoy dándole un complemento y en tanto es una oración transitiva. ¿Ok? La primera oración era intransitiva porque no dicen dónde, no nos da más opciones, no nos dice en qué lugar llegaron primero, simplemente dice que llegaron primero. Y en la segunda sí nos dice, el niño corrió alrededor de la plaza. Esa es una oración transitiva. Ok, los niños aprendieron la lección.
no nos dice qué lección, no nos dice si fue de inglés, de español, de lectura, de gramática, de inglés, no nos dice de qué. Entonces es una oración transitiva, ¿ok? Muy bien. Y es una oración predicado verbal simple, transitiva. Muy bien. Ahora veamos el predicado verbal compuesto. Y el predicado verbal compuesto, obviamente, es aquel que tiene más de un verbo que corresponde al mismo sujeto. Por ejemplo, nosotros llegamos y nos sentamos primero. Esa es una oración con un predicado verbal compuesto. Nosotros sigue siendo nuestro sujeto, llegamos, primer verbo, y nos sentamos, segundo verbo. Tiene dos verbos la oración, es una oración compuesta, ¿ok? Otra oración, otro ejemplo, Daniel olvidó, olvidar es el primer verbo, una valija, una maleta en el aeropuerto y corrió a buscarla. Corrió es el segundo verbo, olvidó y corrió. Tiene dos verbos, es una oración en predicado verbal compuesto. Otro ejemplo, sabemos del tema y somos los mejores. Tenemos a un sujeto tácito ahí, sabemos. ¿Quién será nuestro sujeto? ¿En qué persona está? Nosotros, ¿ok? Esa es nuestra conjugación. Sujeto tácito, nosotros. Sabemos del tema y somos los mejores. Sabemos es un verbo, viene del verbo saber, y somos viene del verbo ser, está conjugado, es una oración compuesta. Hay dos verbos. Después, por último, tenemos la siguiente clasificación de los verbos, que será, del predicado, que es predicado no verbal. Ok, y el predicado no verbal, simple y llanamente, no presenta verbos. Y puede ser de las siguientes formas: nominal, adverbial, objeto y verbodial. ¿Ok? Esas son las características del predicado no verbal. Y empezamos con el predicado nominal, predicado no verbal nominal. Este es, según el tipo de palabras que componen el núcleo, puede ser nominal o sustantivo o nominal de adjetivo. Vamos a ver. La película, un éxito. Ese sería nominal sustantivo, ¿ok? Porque estamos hablando de la película. Tenemos ahí a nuestro sujeto. Un éxito. Y tenemos nominal de adjetivo, linda la mañana. El adjetivo es aquel que califica, linda la mañana. No hay ningún verbo. No hay. En este predicado no verbal no hay un verbo. Simplemente tenemos a un sustantivo o a un adjetivo que es el que nos da la pauta para generar nuestro predicado no verbal, nominal. Después tenemos el predicado no verbal adverbial. Este tiene por núcleo un adverbio, ¿ok? Todavía no vemos adverbios, pero entre los adverbios están allí, siempre, aquí, todos los que nos determinan un espacio, un lugar. Vamos. Entonces, por ejemplo, la salida por allí. El mismo camino siempre. Ese es el predicado no verbal adverbial. En lugar de tener un verbo, tiene un adverbio. ¿Ok? El mismo camino será nuestro sujeto siempre. Ese será su predicado. Aquí donde vivimos. Esa es otra frase de predicado no verbal adverbial. Tenemos después predicado no verbal objeto. Esa es otra clasificación. Se elimina el verbo transitivo, por ejemplo, temor, yo, temor sería el verbo transitivo. Entonces, en lugar de temor podría ser miedo, miedo siento yo, pero eliminamos el siento eliminándolo podemos dar a entender nuestra frase. Un verbo transitivo es el verbo que nos permite poder entender la oración sin necesidad de tener que ser tan claros. El mismo verbo no lo expresa. Temor es un verbo y entonces obviamente pues no necesitamos escribir otra cosa. ¿Quién siente el miedo? Pues temor yo. Bueno, miedo, yo no tengo miedo. Es exactamente lo mismo. Nosotros, una casa nueva, usted, orgullo. Esos son frases predicado no verbal objeto.
Último ejemplo de predicado no verbal será predicado no verbal verboidal. Tienen por núcleo a un verboide. Profe, ya lo sé, chicos, estoy tratando de explicárselos bien clarito y desmenuzado. Bueno, verboide pueden ser de tres formas: en infinitivo, en participio y en gerundio. Voy. El primero, verbordial infinitivo. Usted contradecirme. En participio, los habitantes indignados. Acuérdense, los participios terminan en ado, ido. Y el gerundio, ¿cuál es el gerundio? Termina en ando, yendo, ¿ok? Oyendo. Gerundio, nosotros trabajando. Muy bien. Vamos a ver ejemplos de el predicado no verbal verboidal. Ay, cómo cuesta trabajo esa palabra. Los chicos siempre jugando. Está en gerundio porque está en la terminación ando. La noche aclarando de a poco. También es gerundio porque aclarando termina en ando. Las instrucciones del médico: tomar mucha agua y descansar. Está en infinitivo. Los infinitivos son ar, ir. Son los verbos que terminan en esas tres sílabas. Ar, ir. Los participios ado, ido, y el gerundio es ando, yendo, yendo. Esos son, ¿ok? Ya rapidito me acordé. Ok. Tenemos en participio el museo siempre bien cuidado. Ahí termina en ado. Muy bien. Y en infinitivo, pues tenemos correr todas las mañanas, su obsesión. Correr termina en y es un infinitivo. Muy bien, muchachos. Entonces, aquí termino el tema de los tipos de predicado. Voy a hablarles brevemente sobre el núcleo del predicado, esperando no confundirlos. Tómenlo con calma. Hay tiempo para que ustedes realicen sus apuntes con muchísima calma. Los ejercicios van a ser muy sencillos, no se me mortifiquen. Y vamos a irlo viendo paso a paso, ¿sale? Entonces nos vamos al siguiente video para ver el núcleo del predicado.